al comité organizador y a la escuela a la escuela Andrés Villa, Diego Morales y de la escuela Mónica Lopera. También nos gustaría dar, dar, darle crédito a nuestro traductor Federico Gómez Castrillón y a las personas de la facultad. Esto está apoyado por el departamento de la universidad y la Escuela de Medicina. Primero queremos saludar a nuestros conferencistas Dmitry Mostov y Andrew Basin, y a todas las personas que nos siguen en el Facebook de la Universidad de Antioquia. La opinión expresada acá pertenece solamente a las personas que están acá involucradas y no involucra a la universidad ni a sus pensamientos. Con esto me gustaría empezar diciendo que la vacunación es una de las mejores formas de controlar una epidemia. Sin embargo, es importante, no es suficiente para erradicar una enfermedad. Tenemos que tener todas las medidas para entrar en una población, y en el caso del COVID-19 hay muchísimas medidas como la máscara y mantener el distanciamiento social para hacer posible que se pare el incremento de esta enfermedad. Para tener una población resistente al COVID con una forma mínima de morbilidad es la vacunación. Nuestros invitados hoy van a estar hablando acerca de la vacunación y cómo puede esto mejorar el tema del coronavirus. Nuestro primer conferenciante tiene un doctorado en la Universidad de Moscú. Tiene más de 20 años de experiencia en biotecnología y salud en los Estados Unidos y en Rusia. Es un experto en vacunación, en virología, en vectores virales. El doctor Mosco es el CEO de Perdón. Doctor Dimitri, bienvenido y de estar acá con nosotros. Buenos días. Dimitri, puedes empezar con tu presentación. No podemos ver tu pantalla. ¿Puedes oírme? Sí, pero no podemos ver tu pantalla aún.
Ya la podemos ver. Gracias. Está bien. Hoy voy a presentar nuestro trabajo. Voy a hablar sobre las herramientas para pelear contra el COVID. Poder hablar de lo que tenemos en el mercado el día de hoy. Primero voy a empezar hablando de las vacunas vivas atenuadas. En una forma clásica, estas fueron introducidas por Edward Jenner en el siglo XVIII, quien cambió la manera de verlo. Él fue quien en el momento cambió la variolación y empezó a reemplazarla por la vacunación. Esto fue una hazaña notable de este tipo de vacuna en el siglo XX. Era solamente utilizada una administración sin impulso. Solo un ejemplo. Como puedes ver, las vacunas HBV escucha. Existe, no escucho. Existe la idea errónea de que Louis Pasteur fue el primero en desarrollar este método de vacunación en Europa. Existían algunas que mataban muchísimas personas en Europa. Y esta persona logró con esta vacunación producir billones de dosis de la vacuna. Existe la gente cree que fue Louis Pasteur el primero en desarrollar la vacuna, pero en realidad fue Jean-Joseph Henry Toussaint quien creó la vacuna contra el anthrax, utilizando neutralizando el virus, utilizando carbólico como antiséptico. Él fue quien lo hizo, pero todo el mérito se lo dan a Pasteur. Anthrax era una vacuna que ayudaba contra enfermedades como la DTP o el cólera o la placa, etc. La diferencia es que hoy se hacen en ingeniería vacunas que en 3 shots pueden vacunar. Para tener una vacuna tienes que tener 3 shots. Un primer shot y 2 administraciones. La primera vez que has escuchado en el mercado una licencia en Rusia,
la llamamos Sputnik V o GAM-COVID-Vac. Esta es una vacuna candidata para la prevención del coronavirus 19. En la foto pueden ver una forma de proteína, el COVID-19. La vacuna tiene dos componentes. El primero es el vector. Se expresa a partir de los vectores adenovirus, AD26 y AD5. Tienes que hacer dos vacunaciones. En este momento estamos explorando Johnson & Johnson está explorando esto, pero la forma más efectiva va a ser presentada pronto por Andrei Bazin, la plataforma que nosotros creemos muy prometedora, basada en la plataforma de influenza Delta NS del COVID-19. Para el público en general. Esto que estoy mostrando, la persona encargada o la primera persona que habló sobre el tema de la medicina fue el griego Hipócrates, hace muchos años en Grecia. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro conocimiento y nuestro trabajo. Vamos a ver algo de las estadísticas de vacunación. La mejor forma de prevenir de enfermedades es la vacunación, pero como lo pueden ver en la diapositiva, los hombres y las mujeres deben ser vacunados. Pero en el COVID-19, los grupos de la población no es atractiva la vacunación a menos que sea mayor al 50% de las personas. Para parar el brote, tienes que vacunar al menos a 60% de la población o más. Para erradicar la viruela, en 1900 más de este porcentaje fue vacunado. Este es un resumen de los ensayos de COVID-19 y puedes ver en esta diapositiva, hemos hecho acá en la parte de abajo, solo el 4%. Estamos hablando de solo 4% de vacunación. Esto es lo que tenemos en este momento en el mundo. Es un recordatorio de lo que hemos hecho en escala global. ¿Cuál es el panorama mundial de la vacuna COVID-19? Este es el vector viral. Es el virus inactivado que fue hecho inicialmente en China. Tenemos las partículas como el virus. Tenemos el virus atenuado. Pero la forma más atractiva de lograrlo es el DNA y el RNA.
y Novartis y Pfizer y Moderna están generando esa plataforma de vacunación. Pero como pueden ver acá, el 4% está en fase clínica. Estos son los candidatos a vacunación que están en fase clínica. ¿Cuáles son los antecedentes? Las vacunas virales vivas desempeñan un papel fundamental en el control y erradicación de la enfermedad viral. Con las vacunas, tú tienes que tener en cuenta pensar cómo hacer que la vacuna llegue al mercado, a toda la población. Y sobre todo, así es como funciona. La vacuna del RNA es una plataforma de vacuna RNA autorreplicante. Si comparas la frecuencia del ARN con los seres humanos, tiene un tamaño de 2.5 micrones versus 80 micrones. Si lo incrementas, te vas a dar cuenta que es una vacuna mucho más económica. Como pueden ver en la pantalla, el genoma del virus pueden insertar un polímero RNA, una nanopartícula dentro de la molécula, en la nanocápsula, dentro de la vacuna, una siRNA amplificada en la forma final para generar una respuesta inmunitaria. Esto puede completamente la persona lo replicará. Este es el esquema y la razón por la que les muestro esta diapositiva. Es la expresión de la proteína GAB, ENB y POL en el sRNA del vector del virus alfa. El gen o el antígeno puede formar partículas esféricas y salir de la célula. El POL y el ENB permanecen dentro de la celda, aquí como lo ven en la diapositiva. Él va a generar un anticuerpo que va a neutralizar el virus, el HIV-1. Les muestro esta diapositiva solamente para que puedan ver el virón bajo el microscopio. El virón del VIH-1 es una partícula envuelta con un diámetro de aproximadamente 120 nanómetros. Un ejemplo para el COVID o coronavirus. Podemos ver la expresión en las células.
Aquí podemos ver el esquema de expresión de las partículas similares al virus. Estas que están activas en el virus del COVID. En los ensayos preclínicos, los anticuerpos, puedes ver cómo se en la vacuna número 2, la candidata. La razón por la que hablo de la viruela y de la erradicación es porque en el principio del problema teníamos muchas formas de vacuna. Algunas de ellas no estaban completadas y algunas no fueron un éxito en la vacunación. Pero en ese momento no podíamos producir una para todo el mundo. En ese momento se están produciendo alrededor de 200 candidatos de vacuna para erradicar el virus. Nadie sabe cuál. En esta estamos mostrando el nivel de expresión de las células IFA BHK21 18 horas posteriores a la electroporación del ARN. La expresión del chip del vector sRNA después de la electropermeabilización. Esto es normal. El Western blot de la célula, 18 horas pasadas la electropermeabilización del ARN. Aquí lo ven. Estamos tratando de introducir en el mercado solamente con un shot. Otra vez. Estamos trabajando en la plataforma en la industria farmacéutica. Lo que es más importante, cuando crees un virus en 5 años, es la cronología de la producción. Perdón. En general, lo que tenemos de una cronología de producción de la vacuna. Desde el principio hasta el final de la producción a la práctica general. Aquí, como puedes ver, hay una secuencia. Tienes que hacer modelación computacional de 2 a 3 días. Luego tienes que hacer una síntesis y clonación de los genes de 1 a 2 semanas. Después de eso, haces la ampliación de la escala del ADN en la construcción final, lo que debe tomar 2 a 3 días. Y también la síntesis de transcripciones y la purificación del ARN dura 3 a 4 días. Luego adjuntar el ARN al portador alrededor de 3 días. Luego se hace el lanzamiento de 3 lotes de producción piloto para ensayos preclínicos. Esto puede tomar alrededor de 2 semanas. Luego puedes desarrollar las pruebas preclínicas. Idealmente, puedes tener la licencia para la manufactura, la solicitud del nuevo fármaco. Toma un tiempo de 6 a 9 meses. Puedes obtener un producto para el mercado.
en el comienzo tomaban 15 a 20 años en tener una vacuna. Un resumen de las ventajas del ARN autorreplicante como vacunas. El ARN autorreplicante no tiene límite de tamaño. El ARN autorreplicante sintetizado mantiene una buena estabilidad en forma seca en microportadores. El uso de ARN frente al virus atenuado reduce el costo interno. Se reducen los costos de manufacturación, no desde el comienzo. En las distintas... En los métodos modernos tienes que pensar... Cuando tú tienes un brote, tienes que vacunar a muchísimas personas de la población. Electroporación. El método no invasivo sin agujas de inmunización intradérmica por pistola genética, electroporación, microtinas recubiertas, microagujas huecas o microagujas disolventes y otros. Es muy rápido y eficiente en la vacunación masiva de la población. En poco tiempo se puede prevenir brotes y también puede ser útil para la biodefensa. Nos puede dar también posibilidad de construir vacunas recombinantes, seguras y efectivas contra SARS-1 y 2, MERS, VIH-1 y 2, BCH, VHC, etc. Que son virus muy difíciles de atenuar por completo. La vacuna de ARN es ideal y debería, en última instancia, inducir una amplia respuesta inmunitaria, imitando una infección natural sin iniciar realmente una infección productiva a la persona vacunada. Muchas gracias por su atención. Que se enfrente la pandemia para que podamos reunirnos pacíficamente como antes y estrechar nuestras manos y abrazarnos. Muchas gracias. Thank you, Dimitri, for your presentation. There were some kind of sound issues, so I hope everyone was able to follow the presentation. You show a general view of the vaccine. Muchas gracias por tu presentación. Hubo algunos problemas. Mostró algunas condiciones de la vacuna y de los resultados de ella. Entonces, nuestro segundo conferencista es el doctor Andrew Vaccine. Tiene una maestría en física y microfísica, lo que es impresionante para mí. En la Universidad de San Petersburgo también tiene un PhD en biochemistry de San Petersburgo y es el director de medicina y biotecnología en el Politécnico de San Petersburgo, Pedro el Grande. También es el director de la Organización Mundial de la Salud en Rusia y es el director del GM Center en San Petersburgo. Él expresa su interés en un programa de intercambio entre la Universidad de San Petersburgo y la Universidad de Antioquia. Espero que esto funcione. Doctor Andrew, bienvenido. Muchas gracias por la introducción.
Primero quiero agradecer a las personas involucradas en esta invitación y voy a presentar la diapositiva sobre la plataforma de vectores del virus de la influencia del INS para el desarrollo de vacunas. Con la primera diapositiva quisiera hablar de una plataforma de virus de influenza, un nuevo enfoque para el desarrollo de vacunas. En este momento del desarrollo, investigación y desarrollo clínico y la nueva etapa del desarrollo en seres humanos. Las capacidades de manufacturas, la cadena de abastecimiento, el abastecimiento y la manufactura. Nosotros tenemos más de 100 o hasta 200 candidatos a la vacuna y hay muchas vacunas que están en los primeros lugares en esta competencia. Sin embargo, todas ellas están en la fase 3 clínica y no sabemos cuál va a ser la que idealmente va a llegar. No sabemos mucho. No sabremos cuál es la que se va a volver la vacuna ideal. Entonces queremos mostrar la plataforma de vectores de virus de influenza. Este es nuestro foco. ¿Cuáles son las ventajas del virus de la influenza? Hay una buena evidencia de la seguridad del live en adultos y especialmente en niños pequeños. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que es un tipo de influenza atenuada que usamos en varios países del mundo, en Rusia, en Europa y en muchos países por muchos años. Tenemos mucha información y sabemos que es segura, específicamente en niños pequeños. La segunda ventaja es un sistema de administración sin aguja para la administración de la vacuna en las mucosas. La tercera es que la flexibilidad del sustrato de producción es importante para el desarrollo de la vacuna, pero también para pasar los ensayos clínicos y mirar todas las posibilidades que tiene. Cuando utilizamos la influenza como vector, podemos utilizar células Vero y células C. También tenemos que hablar del espectro completo de respuestas inmunes, humorales y celulares, iniciadas en millones y millones de dosis año a año. Tenemos la tecnología establecida para producirla, porque la economía y las finanzas son muy importantes. También nos tenemos que hablar del espectro completo de respuestas inmunes humorales y celulares. He hablado de varias características concernientes a la producción. Es genéticamente estable de los embriones de aves. Y el número de vacunas que se puede producir. El vector viral es genéticamente estable durante al menos 5 periodos en embriones de pollo. El vector viral proporciona un rendimiento de 8 log de actividad infecciosa en embriones de pollo en 10 días. Y el número de dosis de vacunación por embrión es de 5 a 10. La tecnología de producción está bien establecida y la fabricación de bajo costo.
La idea inicial de usar el NS1 truncada muestra un fenotipo sensible de la temperatura. Esto se empezó desde 1991 en Austria. Los virus con proteína S1 truncada muestran un fenotipo sensible a la temperatura y por tanto no se replican en el tracto respiratorio inferior de animales y humanos. Los experimentos que la proteína NS1 de tamaño completo es el factor patogenicida que antagoniza el sistema de interferón. La proteína NS1 truncada no inhibe la producción de interferones y atenúa el virus. En este caso, cuando truncamos la parte del NS1, la parte eliminada puede ser reemplazada por antígenos extraños. Esta parte erradicada puede ser reemplazada por el antígeno y puede ser efectivamente explicado en la célula. ¿Qué características tiene este virus? Ya sabemos muchas cosas sobre este virus. Y es importante para que no se replique en la parte respiratoria de los seres humanos. La alteración de la longitud de la proteína NS1 cambia las características inmunogénicas del virus de la influencia. Las características de la vacuna final cambian mucho con las regiones en las cuales se ha utilizado. Entonces, ¿cuáles son las características de este virus? El virus de la vacuna infecta el epitelio nasal y las mucosas orales. No se replica, pero sí proporciona una expresión intracelular de las proteínas virales, incluidos antígenos extraños a través del marco del NS1. Es importante destacar que el propio vector viral actúa como ayudante, estimulando el sistema inmunológico innato, que a su vez mejora la respuesta inmunitaria adaptativa específica del antígeno. Aquí podemos ver algunas variables cuando estamos en la comparación con los virus de la influenza WT con proteínas NS1 truncadas. Se observó un aumento de la producción de anticuerpos, por ejemplo, la administración. Acá se especifica el virus en el suero de ratones sensibilizados. Los ratones se inmunizaron con virus como se indica en la figura. Comparamos la respuesta inmune adaptativa de la célula. Nuestros resultados mostraron que la inmunización con este virus específico a CD8 más las células de memoria en los pulmones de ratones nuestros resultados mostraron que la inmunización con la cepa APR8NS124 induce la formación de un mayor número de linfocitos CD8 específicos del virus. Las células predominantes están en estas poblaciones de célula con las células efectoras CD8 multifuncionales, que son conocidas por su importante papel en la formación de la respuesta inmune antiviral protectora. Hasta la fecha se han desarrollado varias vacunas vectorizadas contra la influenza. Los estudios más avanzados, vacuna contra la tuberculosis, ensayos clínicos, preclínicos y tempranos, Instituto de Influenza en cooperación con el Instituto de Investigación para Problemas de Seguridad Biológica,
República de Kazajistán, el RSV, estudios preclínicos, estudio de influenza y la vacuna veterinaria contra la brucelosis, el Instituto de Investigación para Problemas de Seguridad. Espero que en algunos años podamos tratarlo también en seres humanos. Tuberculosis. Vamos a hablar de los vectores de influencia que se expresan en antígenos protectores de diferentes fases del ciclo de vida de los micobacterias. Aquí lo pueden ver, los distintos candidatos que hay. Estas vacunas son seguras. La primera es utilizada en más del 70% de las personas. Puedes ver algunas de las fotos de la prueba. 2 vacunas pasaron por ensayos de la fase 1 realizados en la República de Kazajistán. Esto normalmente dura 1 año o inclusive un poco más. En fase 1 y fase 2 puede durar incluso varios años, pero serán efectivas. En mi opinión, parecen muy prometedoras. El RSV. En 2017, la Organización Mundial de la Salud estimó que el BSR causa alrededor de 33 millones de infecciones respiratorias graves al año, con más de 3 millones de hospitalizaciones y casi 60.000 muertes. Dado que no hay vacuna disponible, a pesar de más de 50 años de investigación, se está considerando algunas alternativas de inmunización contra el RSV. Desde los 70 se está desarrollando. El RSV es un virus estacional que causa infecciones del tracto respiratorio superior, que el 25 al 40% de los niños pequeños progresan en el tracto respiratorio inferior. En 2017, la Organización Mundial de la Salud informó que el RSV está causando muchísimas muertes. Con estos resultados tan horribles, desde el comienzo de nuestro siglo, empezamos a tratar de desarrollar esta vacuna. Ahora sabemos ...50 años atrás sabemos que tenía links con algunas patologías, pero ahora sabemos que con este mecanismo, en ese momento nadie sabía sobre este problema. Este es uno de los problemas que podemos desarrollo de esta vacuna. Con los estudios preclínicos, con los estudios clínicos, podemos tener conclusiones con el... Entonces, volvamos a la plataforma que hemos decidido utilizar contra el RSV y la influenza. Los vectores de la influenza portadores del antígeno del virus respiratorio. Al abordar el desafío del RSV, creamos varios virus de vacuna candidatos recombinantes.
sobre la base del vector influencia NS124. Todos los virus portaban secuencias altamente conservadas de los sitios antígenos 2 y 4 de la proteína RSVF. Los virus diferían por las secuencias de señal y analizadoras insertadas en las proteínas NS1 y el antígeno F. Todos los CBB construidos fueron estables durante los pasos de embrión de pollo y expresaron proteína NS1 quimérica después de la infección de médula de células MDCK. El perfil de seguridad de los CBB se probó en ratones. Todos los virus se atenuaron completamente cuando se administró una dosis de 5 log por ratón a la dosis de 6 micrones por ratón. Hubo ligeras diferencias entre los CBB de la dinámica del peso del ratón después de la inmunización. Sin embargo, todos los CBB se atenuaron en comparación con la cepa de tipo salvaje PR8 e incluso en comparación con el vector vacío. El estudio de histopatología en ratones del grupo CBB3 se realizó en comparación con ratones no inmunizados y ratones vacunados con RSV inactivado con formalina antes de la exposición. Este último presentaba lesiones histopatológicas inflamatorias graves típicas. Ratones inmunizados con CBB3 no mostraron inflamación manifiesta y la puntuación de daño total de nuestro candidato disminuyó en comparación con el grupo de PBS no inmunizado. El estudio de marcadores inmunopatológicos particulares después de la exposición del RSV, como eosinófilos y las células calcinoformes, mostró la seguridad completa de la inmunización. Al contrario que en el grupo RSV inactivado con formalina, donde estos marcadores aumentaron una y otra vez. Por lo tanto, la inmunización con nuestro vector de influencia induce una respuesta inmunitaria equilibrada. Es por eso que nuestra vacuna es prometedora, equilibrada y controlada, fundamentalmente. Entonces ahora volvamos al COVID-19. Todas estas infecciones son infecciones respiratorias. Nosotros imaginamos que podemos mejorar los anticuerpos y que esta respuesta celular es muy importante para la vacunación. Cuando encontramos este problema, decidimos utilizar nuestra forma basada en la influenza. Estamos en los estados de fase clínica y los vamos a presentar. Estamos encontrando unos candidatos basados en vectores de la influenza. Hemos creado una vacuna candidata basada en la plataforma de virus de la influenza, atenuada, viva del LS1, basada en la gripe. Cada candidato a vacuna tiene varias propiedades únicas. Es una vacuna contra la influenza y se puede combinar con cualquier cepa de vacuna contra la influenza estacional. Se atenúa con la deleción del elemento virulento, que es clave y antagonista inmune, el NS1. Es potencialmente más inmunogénico que el virus de la influenza de tipo salvaje. Se puede producir en huevos embrionados de pollo y médulas de MDCK, que son sistemas de producción probados para vacuna contra influenza.
utiliza el vector de la gripe para expresar un antígeno específico para inducir inmunidad dirigida al elemento crítico del dominio de unión al receptor RBD y la nucleoplasia N de los SARS-CoV-2. Dicha estrategia puede evitar la potenciación potencial dependiente de anticuerpos, ADE, como observar en la vacuna experimental para el SARS-CoV. Puede usarse como aerosol nasal. Esto significa que existe una potencial producción y manufactura contra el coronavirus. Entonces hemos utilizado estos dos, este que aparece acá, el spike. Utilizamos para producir esta respuesta. Y como lo dije, tiene la ventaja de que puede usarse como aerosol nasal. Finalmente, tenemos la composición de la vacuna bivalente, la formación de inmunidad respiratoria de protección cruzada a largo plazo y resistente a la evolución del virus SARS-CoV-2. La vacunación indujo una fuerte respuesta de las células T CD8 contra proteínas recombinadas del SARS-CoV-2 y el péptido NP de la influenza en los pulmones 8 días después de la inmunización. Aquí a la izquierda pueden ver la proteína nuclear del coronavirus. Los resultados son buenos y esperamos que el próximo mes podamos empezar los experimentos en animales y el próximo año vamos a tener los resultados y finalmente en mi opinión utilizar el vector de la influencia es la mejor plataforma para infecciones respiratorias, incluidas el coronavirus. Si esto es verdad o no, el tiempo lo dirá. En nuestra diapositiva final, me gustaría saludar a todas las personas del laboratorio de vector de vacunas. La cabeza del laboratorio, la investigación está financiada por el Centro de Planificación Estratégica de la Agencia Federal de Medicina Biológica y la investigación cuenta con el apoyo parcial del Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación Rusa como parte del programa del Centro de Investigación de Clase Mundial de Tecnologías Digitales Avanzadas. Esto es todo. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Andrei, for this presentation. Muchas gracias, doctor Andrei, para esta presentación. Nos gustaría abrir algunas preguntas. Quiero tocar un punto importante, es que usted lo dijo, y creo que todos están interesados, los clínicos y otras personas dentro del público.
¿Cuándo una vacuna estará disponible? Como lo mencionaste, será cuando uno de esos dos candidatos demuestren su seguridad y su disponibilidad. Pero ¿nos podrías dar una respuesta un poco más elaborada sobre esto, que todo el mundo está interesado? Bueno, yo quiero comentar cortamente. Cuando hablamos de la viabilidad de la vacuna, estamos hablando de dos cosas. Primero, tenemos que desarrollar la vacuna y pues, segura, y que hay una respuesta inmunológica. Estamos en la fase 3 de este ARN vacuna. Probablemente no sabemos si es efectiva en este momento. Creo que, creo que lo más importante es la capacidad de manufacturación, porque no todas son utilizadas en todo el mundo. Basados en la tecnología, si comparamos con otro tipo de vacunas, no están completamente extendidas y establecidas en todo el mundo. Y creo que es el componente clave, la capacidad escalable de la vacuna. ¿Cuántas dosis podemos crear? Y nadie creo que puede responder esa pregunta. Eh, Esperamos que podamos obtener esta vacuna antes de acabar este año o al principio del año 2021. Pero realmente no se puede decir. Es importante que se haga la vacuna para todo el mundo, no solo para algunos. Solo para Rusia o para Colombia, no, para todo el mundo. Y realmente es un gran desafío. Estoy muy optimista que la podamos obtener para todos en los próximos meses. Pero miremos, esperaremos. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Dimitri. Hablando de los vectores en general, ¿cómo, qué tan seguros es de usarla como vector? En general, como tú sabes, no estamos usando una estructura para ser replicada. Entiendo tu preocupación, pero es 200% segura. Tienes que de todos modos decidir cuál vas a utilizar. Pero puede ser utilizada. Esto es lo que tú tienes que decidir, pero sí es segura. Basado en algunas plataformas que hay en este momento, hay una preocupación de la vacuna ARN. ¿Hay algunas preocupaciones de seguridad que tú sepas? En este momento no tenemos. Pero tienes que tener en mente y tiene que ser replicada en dormos. Probablemente algunas reacciones de la piel. No hay nada. Incluso no tienes que preocuparte por la respuesta inmunitaria.
Porque por ahora no podemos predecir lo que pasará, pero este RNA tenemos que ensayarlo. Tenemos que ensayar la respuesta inmunitaria. Esto es seguro. Mi preocupación es el costo, que no sea $1. Que muchas de las vacunas que existen. Hay una de las preguntas para el doctor Vaccine. ¿Cuál es el costo de esta vacuna? El costo de la vacuna debería ser comparado al costo de la influencia, porque es probablemente el mismo vector. Pero no puedo decir el valor exacto porque se diferencia en cada uno de los países, en Rusia o en Estados Unidos, porque son números diferentes, pero es comparativo con la vacuna de la influenza. Muchas gracias. Tengo un comentario y algunas preguntas. Han encontrado muy buenos resultados el tiempo, el tamaño es una limitación. Es absolutamente correcto. Es una de las desventajas que he dicho. Pero no hay ningún vector ideal que no tenga limitaciones ni desventajas. El gen es el más pequeño que el de la influencia y es de cientos de aminoácidos. Para algunos está bien, pero realmente para otros no está bien. Hay una limitación muy importante y está bien decir que produce una respuesta de las células T y la epitosia. Sí, hay una limitación y es una de las limitaciones o las desventajas. ¿Cuál es el tamaño límite? Es algo como 400 aminoácidos o 500 aminoácidos máximo. Gracias. Para el SNARS en vacunación, ¿se protege ese spin? Realmente no sé. De pronto Dimitri te pueda decir algo. ¿Puedes repetir la pregunta? Para la SNA vacuna, ¿protege el spin-off? Si vacunas una mujer embarazada, eso lo testeas. No creo. No creo que sea un problema para la vacunación en la mujer embarazada y sobre todo para los neonatales. Estás preguntando si lo puedes usar. Se puede replicar el RNA en todas las edades. Sí, lo podemos hacer.
incluso en personas inmunodeficientes. Existe una respuesta inmunológica. Definitivamente habrá una respuesta inmunitaria. Personas adultas. Cinco microgramos para cada uno. Y ahora está llegando en las fases clínicas. Está bien. Definitivamente puede ser para niños y para adultos. Definitivamente para mujeres embarazadas tiene que hacerse un ensayo clínico diferente. Y se está hablando de eso en Europa y en la Organización Panamericana, y en Japón y en Estados Unidos. Pero obviamente hay que hacer un ensayo clínico. Si hay que hacer una modificación o se produce igualmente. Puede ser utilizado en las últimas fases de ventilación o inclusive cuando se está utilizando alguna clase de plasma, donde las personas en un porcentaje muy alto mueren. Se puede decir que podríamos salvar hasta un 80%. Es complicado, pero gracias por preguntarlo. En un caso ideal, en la etapa final del paciente, por la edad, se puede hacer algo, pero cuesta dinero. ¿Sabe si esto ha sido probado en vacunas de la gripa en mujeres embarazadas y proteger al niño? Sí. No por un tiempo. Se generan anticuerpos y puede proteger, pero no 100%. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Muchas gracias, Dimitri. Tengo una pregunta para doctor Andrew. ¿Qué tipo de antígeno utilizaste para la vacuna de coronavirus? Tu vacuna de coronavirus. Usamos dos antígenos. El primero, el spike proteína y el serorigen de la proteína A. Desde que estás usando el receptor, esperas que los receptores puedan entrar en otras células, ¿o qué esperas en ese caso?
esa administración de la proteína. La célula es la destinación más específica, pero podemos utilizarlo en otros candidatos, como los que mencioné, pero con el perfil. No hicimos ensayos clínicos de seguridad en él. Estamos en la mitad de esos estadios preclínicos, pero después haremos el ensayo de seguridad, el perfil de seguridad. ¿Cuál es el porcentaje de protección o de eficacia de tu vector? En COVID, dices en COVID. Sí, no hicimos ese cambio. Los experimentos los haremos el próximo mes. No lo hemos hecho todavía. Y por el vector, ¿es 100% contra la gripe o cómo funciona? ¿Contra la gripa? Sí, es cercano a 100%. No tengo en mente cuánto exactamente, pero el resultado fue muy bueno de protección. Tú sabes, una vacuna puede proteger por alrededor de 5 años o para toda la vida. Pero en la influenza tienes que tener en cuenta que hay cambios. No sé si por toda la vida, pero no sé si puedas estar protegido para toda la vida. Para hacer un ejemplo. Un ejemplo puede ser la gripe española, pero al menos eres ingenuo pensar porque se diversifica. Pero este COVID, si el virus no cambia, puedes estar protegido incluso más de 5 años. Tienes que tener en cuenta que la infección de coronavirus no son comunes. No tenemos ninguna. La infección de la gripa está. La pregunta tiene que ser, ¿cómo es la renovación de los virus, de la cepa? Eh, La protección en la gripa no cambia. Perdón, el vector. Gracias. Tenemos una pregunta de Andrés Villa. ¿Crees que que un ayudante mejorará esta vacuna? Es una pregunta de Andrés Villa. Creo que la vacuna ASN no nos importa el ayudante. Estamos usando adyuvantes. No es parte de nuestro trabajo.
Es para otras vacunas, incluso más. En estas vacunas lo que podemos hacer, tienes que usar un ayudante para incrementar, pero en este caso no. Normalmente ellos lo pueden usar porque las cepas van a cambiar de una. Ahí lo tienes que usar. Ahí lo debes usar, pero en este caso no sabemos si es bueno o malo. Esa es la pregunta. Porque puedes disminuir la cantidad de antígenos y la formulación de la vacuna. No podemos decir qué va a pasar. Algunas personas están hablando de si es bueno o malo. Es una buena pregunta. Pero los adyuvantes, pero la Organización Mundial de la Salud dice que preservativos, que el precio, inclusive el precio es alto. Puedes hablar, por ejemplo, de África. Para los fabricantes sabemos que debe ser menor de $15 por adulto. Buena pregunta. Gracias. Doctor Andrew. ¿Estás preocupado por los anticuerpos en tu candidata? No te puedo decir que no estoy preocupado, pero en primavera va a haber algunos efectos, pero en este momento, como que tenemos los resultados preclínicos y clínicos de varios candidatos, no hubieron resultados de subida de los anticuerpos, de los depresivos. Si tenemos ese problema con la tecnología que tenemos, esperemos que no tengamos ese problema. Hay otra pregunta de Andrés. ¿Qué clase de ensayos están haciendo para analizar los efectos secundarios? ¿Qué quieres decir con efectos secundarios? No entiendo la pregunta. I don't know. So the question is talking about secondary effects. Maybe trying to ask if you are expecting any side effects. Él está hablando de efectos secundarios, está hablando que si de pronto están esperando efectos secundarios. Los efectos secundarios pueden ser, los encontraremos en la fase clínica. Y ahí seguro sabremos de toxicología y otras cosas. Y otros efectos secundarios los sabremos en ese momento. No tenemos ahora
Usamos las técnicas que se usan en todas partes. And another question from Andres. Otra pregunta de Andrés para ambos. Who those vaccine platforms protect us from other coronaviruses? ¿Pueden los dos candidatos protegernos de otras cepas de coronavirus? Depende de la vacunación. Si utilizamos el Spine, tendremos la protección. Esta es específica para el SARS coronavirus 2. Pero si hablamos de la epitosia de la proteína A, podríamos tener una protección cruzada. Tendríamos una preocupación porque existen diferentes coronavirus, pero podría haber una protección cruzada, precisamente por la respuesta de las células T. En este caso, podemos imaginar que haya alguna protección cruzada por la epitosia de la proteína A. Pero sabremos si se puede o no en la fase experimental. Pero podemos imaginar que puede haber una protección cruzada. Para la influenza, depende de la plataforma de la vacuna. Depende del diseño de estos antígenos. Andre is exactly right. Estás en lo correcto. Let me rephrase. For SARS, MERS, Para SARS, para MERS, definitivamente puede funcionar. Andre Pero Andrei right. dijo todo lo correcto. Depende de las pruebas. Tenemos que tener datos clínicos. But for all the coronavirus, Pero para todos los coronavirus no estoy seguro. Porque, ¿sabes? some protections Algunas protecciones cruzadas puede, because usually we know they are all there get pero no en todos los casos, the whole life corona. para toda la vida, el coronavirus es como la gripa común. We have to think about Tenemos que pensar mortality rate. en la tasa de mortalidad. Exactly in them. La influenza, como estamos vacunando la población, To reduce mortality rate lo hacemos para reducir la mortalidad, la tasa de mortalidad of the population. de la población que está siendo vacunada. Rate in Russia, La tasa de mortalidad en Rusia high. decreció 2 veces And the same thing is hospitalization. y también la hospitalización. Eso cuesta dinero. As less people can get inside. Entre menos personas entren en los hospitales, es un beneficio para nosotros. Cross protection for SARS MERS are very La protección cruzada para SARS, para MERS, definitivamente. bad for other corona. Pero para todos los coronavirus, no estoy tan seguro. Because we have and in clinical trials, En los ensayos clínicos, if we will introduce it before en los neonatos, and do it, but only that can also. ah, I mean, that's ahí podríamos saber. because we have maybe even sometimes in Chumakov called that IPV, or sorry, not IPV, normal polio. Life. Por ejemplo, en la vacunación para la polio, Cross protection. te puede dar una protección cruzada. It's tricky, but Es people have been complicado. vaccinated by live polio vaccine. La vacuna contra la polio para la vida Can protect. puede proteger. I want to argue or that, No voy a discutir, but pero sometimes it's working. algunas veces trabajan de esta forma. Alex. Go ahead, please. La polio
Por ejemplo, puede dar una protección cruzada, pero no es una protección específica. Si hablamos de este coronavirus, es importante anotar eso. Ahí hay una pregunta que tiene que ver con la producción de la vacuna. ¿Habrá suficiente cantidad para distribuir a todas las personas? ¿Y qué tan fácil es producirla? Si estás hablando de la vacuna, es fácil de producirla. De la influenza estamos hablando que es fácil porque se producen cientos o cientos de miles de vacunas en muchas fábricas. Por eso creo que es una de las formas fáciles de producir millones y millones de vacunas. Si estamos hablando del CRN, en teoría debería ser igual de fácil de producir. El tema es la producción de los embriones de pollo, pero no sabemos. Esperemos en el futuro y eso nos dirá si es así de fácil o es más fácil la otra aplicación. Andrei está en lo correcto. Tienes que tener en cuenta que para una vacunación para la vida, ¿cuántas vas a producir para el mundo? 5, 7. Es verdad que se puede producir muy fácil. Andrei sabe mucho de esa tecnología. Pero en la realidad, la transferencia de tecnología de una industria a otra puede tomar años. En una situación normal, un ejemplo, hemos hecho transferencias y aún estamos trabajando en ello, pero es un tema también de los abogados, porque las corporaciones por ejemplo, en el caso de la polio, ellos dieron la vacuna para la humanidad, pero en este momento hay una batalla entre las farmacéuticas. ¿Quién la va a hacer? En teoría, debería ser fácil la transferencia de un fabricante a otro, porque es lo mismo. Y para todo el mundo, Novartis, Pfizer, todas son lo mismo. Siquiera que tocaste ese punto porque hay una pregunta que tiene que ver con eso y es ¿qué clase de obstáculos tiene esta vacuna desde el punto de vista político y cómo se relaciona esta vacuna con la vacuna de Pfizer, Moderna, Johnson Johnson? Con el tema de la erradicación del polio, de la viruela, las Naciones Unidas la reguló. Cuando estaban en las etapas últimas de la erradicación, todos los fabricantes tenían que estandarizar y tenían que dar a la humanidad la vacuna. Fue una forma y trabajaron con los Estados Unidos y la pudieron estandarizar. Pero ahora
creo que es diferente. Hay muchos candidatos de vacuna. Novartis es una. Pueden haber una o dos, pero tienen que ser iguales e igualitarias. This question is from Monica. Esta pregunta es de Mónica. If 80% of the population Si el 80% de la población es asintomática the virus already spread, y el virus está esparcido, ¿tenemos alguna clase de inmunidad? ¿Cuál es el beneficio de tener una vacuna ahora? No lo sé. Es una pregunta muy dura. Sí, tienes que tomar decisiones y mirar qué es lo mejor que podemos hacer. Espero que podamos hacer lo mejor que podamos. Es duro, pero podemos. Claro que tenemos que pensar no solamente en la vacuna, pero también tenemos que pensar pero también tenemos que pensar en otro tipo de medicina. Es complicado, pero probablemente la Organización Mundial de la Salud puedan ayudarnos con eso. Es duro, pero podemos. Yo haré una anotación. En mi opinión, este virus puede convertirse en el virus de temporada. Sin embargo, si vemos ahora, hay muchas complicaciones que no sabemos. Y si se convierte en el virus de temporada, se necesita la vacunación para la influenza. Podría incrementar el número de muertes por coronavirus y la neumonía y otro tipo de infecciones. Debemos pensar también en el futuro, si va a ser una infección de temporada o no, y viceversa. Gracias. Hay una última pregunta. Esta de tiene que ver con su trabajo y con la cooperación con otras grandes compañías en el desarrollo de la vacuna. Estamos hablando de nuestro trabajo y nuestra cooperación con otras empresas. Evidentemente, nosotros somos científicos y hacemos investigación y desarrollo. Definitivamente, estamos teniendo un acuerdo entre los productores industriales. Claro que los productores industriales pueden llegar a un acuerdo para cualquier tipo de colaboración. Si olvidamos esto, por ejemplo, tenemos que hacer intercambios con estudiantes de pregrado y de posgrado. Todas las universidades pueden estar involucradas. Podemos crear una red mundial. Y claro, vamos a compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Con cualquiera, con todos. Todos están bienvenidos.
Las compañías grandes son grandes y a veces es difícil colaborar, pero en este momento probablemente es el tiempo correcto para empezar en compartir el conocimiento, porque la gente está muriendo. So, I have a question Tengo una pregunta for Dr. Andre. para el doctor Andre. This new vector El vector de la gripa one isolated every va a ser el que se aísle todos los años, o va a ser un estándar thing that the future pensando en el futuro. vein of Si hay una cepa de gripa circulando y un coronavirus diferente circulando, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a crear ese nuevo vector, esa nueva vacuna quimérico? Esa es una pregunta muy, muy buena, porque ahora la candidata que estamos utilizando es para esta situación de pandemia, pero nosotros tenemos en cuenta que si se convierte en el virus de temporada, tenemos que hacer una vacuna 2 por 1, en el cual cambiamos el hemoglutín, la molécula de hemoglutín cada año, dependiendo de la temporada cada año. Y además tenemos una unidad para cambiar la epitosia del coronavirus. Entonces entendemos que hay unas mutaciones del coronavirus, pero no sabemos cuáles serán en el futuro. Ahora vemos que la tasa no es muy alta, pero veremos. Así que no puedo decirte seguramente qué va a ser la composición final de la vacuna. Además, es importante decir que si hacemos esta vacuna contra el coronavirus y después de la administración obtenemos una respuesta inmunitaria del hemaglutinio de la influenza, significa que podemos utilizar el mismo vector para otro tipo de enfermedades infecciosas, donde existe respuesta. En este momento tenemos la manera de cambiar para ayudar en esta situación, pero en este momento no tenemos registrado esa vacuna y tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar todos los fases clínicas y preclínicas y mirar. there is another question, Hay otra pregunta and it says, y dice, any rejection ¿hay algún rechazo kind of technology para este tipo de tecnología vaccine movement en el movimiento antivacunas o algo así? Espero que sea una buena traducción. El movimiento antivacunas mundial no depende de la tecnología ni la... Es como que la vacuna no depende si es un vector. La tecnología no tiene que ver con ese tema. Una de las ventajas del vector de la influencia es que está muy establecido en el mundo y da la oportunidad de una vacuna para toda la vida, y que ya llevamos muchos años y no creemos que haya ninguna complicación. Hay muchas ventajas cuando hablamos de ese tema de movimiento antivacunación. Otra pregunta. Hablando de la infección, si está asociada a los anticuerpos que que protegen, y cómo va a afectar la vacuna. En general, si estás vacunado bien,
Eh, el virus no puede entrar. Un ejemplo, en el pasado había solamente un shot. Ahora si tienes una vacuna, estoy seguro que no vas a quedar infectado. El virus no va a estar ahí. Puede haber unos efectos menores. Eh, si estabas vacunado contra la viruela, podías tener contacto y el virus no te iba a infectar. El COVID es nuevo, pero depende si vas a matar el virus una sola vez. 100% tienes que estar vacunado cada año. Pero una vacuna para toda la vida es muy difícil de lograr. No creo que podamos. No sabemos si podemos lograrlo. Va a ser diferente en que el virus se esparza porque vas a tener anticuerpos. Respondí la pregunta. Creo que la pregunta tiene que ver con si hay una posibilidad de que los anticuerpos no protejan y favorezcan nuevos brotes. Que los anticuerpos no protejan y favorezcan nuevos brotes. Realmente no, en teoría no debería ser así. Si tienes más del 50%. No tienes forma, vas a ver, pero no lo creo. Que esto sea un agente que esparza el virus. Creo que ahora estamos llegando al final de este foro interactivo. Queremos preguntar a los expositores si tienen algún mensaje que quieran enviar a nuestros seguidores para cerrar nuestro evento. Me gustaría agradecer a los organizadores y todas las personas que están conectadas con nuestra sesión. Creo que el problema de la vacunación y del coronavirus es uno de los retos más grandes que hemos tenido en los últimos 10 a 20 años, algo así. Y podemos ver todos los desarrollos en la tecnología, especialmente en los últimos 10 años. Y miramos que podemos dar una respuesta a este reto. No sabemos todavía cuáles van a ser los resultados, pero entendemos que hay una comunicación internacional, una colaboración que va a hacer que podamos resolver
Es muy importante cuando podemos intercambiar ideas con biólogos, microbiólogos. Agradezco a Juan y a todos los colegas que participaron en este evento. Dimitri, ¿alguna conclusión? Muchas gracias. Es muy interesante ver otras plataformas que han sido desarrolladas para esta pandemia. Creo que estamos viviendo un momento de mucha emoción, donde muchas personas están trabajando en coronavirus y están mirando nuevas ideas y nuevas formas de producir vacunas y otras terapéuticos contra el coronavirus. Espero que este evento nos lleve a interactuar entre unos y otros y poder hacer esfuerzos en conjunto para pelear contra el coronavirus. Con esto, me gustaría invitarlos la próxima semana para nuestro siguiente foro. No sé si Andrés tiene la invitación para el próximo. Queremos ver nuestros conferencistas. Muchas gracias. ¿Puedes escucharme? Sí. Estoy esperando por el aviso. Puede que tengamos algún problema técnico, pero esperemos si pueden ponerlo. Gracias. Por favor, no cuelgues, estamos esperando. ¿Estamos listos? Nuestro próximo foro, vamos a hablar de ética y en la divulgación científica durante la pandemia del coronavirus. Tendremos dos conferencistas, Francisco Chávez Espinosa y Daniel Silva Sepúlveda, ambos de Chile, y nuestro moderador será el doctor Jorge Osa Londoño. Todos son bienvenidos la próxima semana. Muchas gracias. Y con esto me gustaría decir hasta pronto. Muchas gracias.